fortalecer el trabajo de museos y centros culturales a nivel nacional, buscando alinearse con temas de la memoria, el patrimonio y las prácticas artísticas contemporáneas. Quiero hacer un agradecimiento importante a la Prefectura de Pichincha, quien el día de hoy nos acompaña y que ha venido trabajando conjuntamente con la Dirección Nacional de Museos desde hace 2 años y que en el marco de este proyecto certificará a todos los participantes que terminen con las exposiciones a las que les hemos invitado a participar. Asimismo, un agradecimiento importantísimo a Javier Puig, importante académico, quien el día de hoy pues compartirá con nosotros inclusive investigaciones inéditas que ha venido trabajando a lo largo de varias décadas sobre el tema del paisaje, el nacimiento del paisaje en el Ecuador. Asimismo, quiero agradecer a Verónica Muñoz, quien ha sido la persona que impulsó también la posibilidad de compartir con ustedes este trabajo de Javier. Y pues sin más, yo le doy la bienvenida a toda la gente que se ha convocado el día de hoy para conocer las últimas investigaciones de Javier, y sin más le paso la palabra. Sé bienvenido y muchísimas gracias por compartir con todos nosotros tu conocimiento. Gracias infinitas. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, yo voy a hablar sin micro, que creo que se me oye. También tengo que agradecer a Karen, la directora, porque desde el minuto 1 se entusiasmó con el proyecto, lo cual me honra, sinceramente, y espero que ustedes disfruten y aprendan algo. Y también tengo que agradecer a la doctora Verónica Muñoz, que es quien ha movido los hilos para que esto se pudiera realizar. Como muy bien ha dicho la directora, lo que voy a ofrecer o intentar ofrecerles durante todo este curso o seminario son una serie de investigaciones que he ido realizando en estos últimos 10 años aproximadamente y que están centradas en el tema paisajístico en el Ecuador en el siglo XIX y justo a principios del siglo XX. Simplemente voy a intentar también ofrecer una metodología de análisis de las obras que voy a proyectar y, por supuesto, voy a explicar un poquito el contexto en el que cada artista se va moviendo y va creando. En la transmisión no se le escucha. Vale, de acuerdo. Los artistas que vamos a estudiar fundamentalmente y por orden cronológico es Charlton. ¿Por qué Charlton? Porque Charlton cuando vino en circunstancias que ya lo veremos bastante trágicas al Ecuador, significó una renovación con respecto a lo que se estaba haciendo en pintura en el Ecuador en aquella época, y estoy hablando justo mediados del siglo XIX. A continuación tocaremos el tema de Rafael Salas, que fue el primero que pintó pintura de paisaje en el Ecuador. A continuación Rafael Troya, y a continuación Luis A. Martínez, que a mi juicio fue el más excelente dentro de los pintores de paisaje, y la doctora Muñoz nos ilustrará con Joaquín Pinto. Antes de Charlton me he permitido poner una pequeña sesión que es un cuadro que se restauró y que actualmente está en la Casa de América de Madrid, que tiene un título larguísimo, pero que para abreviar digamos que es la entrada de las tropas españolas en Quito en 1800 y algo, no recuerdo muy bien, a principios del siglo XIX. ¿Por qué?
porque es un cuadro que creo que dice muchas cosas desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico. Además, me permito también adelantar que el paisaje no solo es el paisaje, digamos, de la naturaleza, también está el paisaje urbano. Y ese cuadro es un paisaje urbano y que además tiene unas características que, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, me va a permitir desmitificar algunos aspectos relacionados con eso que todos ya conocemos, que se llama el primer grito de la independencia, que no fue tal grito, ni mucho menos de independencia. En cualquier caso, lo veremos con calma. Otra cuestión, o dos cuestiones más. No es un seminario cerrado, es decir, yo voy a expresar mi interpretación, la voy a intentar fundamentar conceptualmente, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista artístico. Entraremos enseguida por qué hago esta diferenciación. Decía que es mi interpretación que, bueno, ustedes no tienen por qué compartir, y me gustaría que si hay discrepancias se pongan en el aire. Me pueden interrumpir en cualquier momento, no importa, ya retomaré el hilo si ustedes consideran que quieren expresar algo, decir algo, aportar algo. Son todos bienvenidos. Repito, no es un seminario cerrado, es mi interpretación al respecto y ustedes verán si les parece o no, o totalmente, o en parte, o en ninguna. Y finalmente, respecto a las sesiones, bueno, había que poner una especie de sílabus, pero no necesariamente las sesiones van a cuadrar con los días. Quiero decir que a lo mejor en algún caso alguna sesión se alarga más y entonces necesito parte del siguiente día, o al revés, se acorta antes y empiezo con la siguiente sesión. El sílabus, por decirlo así, las sesiones son solamente a nivel, digamos, informativo para que ustedes supieran de qué va el seminario. Adelante. Simplemente, bueno, todos. Quiero pedirles mil disculpas tal vez por un poquito la incomodidad del espacio. Ustedes ven que estamos bastante, pero tuvo tan buena acogida que en el primer día prácticamente ya habíamos agotado los cupos. Se quiso dar a la mayor cantidad de gente, entonces por eso estamos bastantes. Buscamos otras salas de la institución que están ocupadas y no podemos hacer más de lo que ustedes ven. Entonces, me disculpan por las incomodidades y justamente por la cantidad de personas que estamos, les voy a pedir que cuando ingresen a las sesiones pongan en sus teléfonos. Si alguien requiere hablar, por favor, puede ser el 1. Cuando empiecen las sesiones, la luz se va a apagar, así que tengan mucho cuidado el rato que necesiten salir, tal vez, o cualquier Ahí está. Y la última indicación también decirles que el seminario, como ustedes ven, es más o menos como 2 horas, casi 3 horas prácticamente, y vamos a tener un intermedio. Entonces siempre a la mitad de la sesión tendremos unos 10-15 minutos para un receso. Quiero agradecer muy profundamente al doctor Javier Push Peñalosa, porque él está dando estas sesiones sin ningún costo, él está dando completamente gratis. Y eso nos ha permitido a nosotros la transmisión también hacer la convocatoria sin costo de inscripción. Entonces, por favor, agradezco mucho su presencia y sin más dejo con el doctor Peñalosa. Y creo que empezamos con la taller de paisajismo clase 1, por razón. Este micrófono se puede luego sacar para no estar todo 3 horas de pie. Por eso lo digo. Ah, eso, muy bien. No, pero no apague todavía. Una montaña, un río, un valle, un bosque no es un paisaje. Es un río, un bosque y una montaña. Entonces, ¿qué es un paisaje? Para que podamos hablar de paisaje, en primer lugar, se selecciona, vamos a decir, una parte, un trozo de una vista, de una panorámica. Y ese trozo que hemos seleccionado
representa y significa un todo. A partir de eso, a partir de ese todo, que es una parte de otra totalidad, pensemos que a nivel visual nosotros tenemos la vista relativamente limitada, es decir, miramos de frente y muy poco a los lados, mientras que si yo me sitúo frente a una cordillera, la cordillera sigue por la izquierda y sigue por la derecha y bien profundidad, etc. Para que haya paisaje, visualmente yo tengo que acotar un espacio de esa cordillera inmensa. ¿Cuáles son las características para que yo acote un espacio concreto dentro de una totalidad que podría ser en el límite infinita? Pues básicamente depende de dos cuestiones. Primero, de la cultura en la cual yo he nacido, la cultura que he recibido. Pensemos que representar una idea. El concepto puede ser representar un hecho político. El concepto puede ser representar un hecho religioso, una idea, un sentimiento, etcétera, etcétera. Y lo artístico es el lenguaje que yo empleo para poder representar, poner a la vista ese concepto. Incluso lo artístico, el concepto que guía el lenguaje, puede ser el propio lenguaje, poner en cuestión el propio lenguaje artístico. Eso es lo que van a hacer, por ejemplo, las vanguardias artísticas. Las vanguardias artísticas de principio del siglo XX lo que hacen es precisamente romper completamente la ilusión mimética, la ilusión de que se representa la realidad. Porque por circunstancias que ahora no toca explicar, precisamente a principios del siglo XX hay una crisis de la representación. Las palabras ya parece que no dan cuenta de lo real se nos escapa. Y por eso nace la abstracción, por eso nace el cubismo, por eso nace el expresionismo, Dada, el surrealismo, etcétera, etcétera. Rompen con el lenguaje ilusionista que se ha creado a partir del siglo XV en Italia, en las repúblicas, en las ciudades-estado italianas. Bien, retrocedamos el paisaje. Vamos a ver una serie de obras del siglo XV, XVI, XVII, que son y llevan por título la mayoría paisaje de o paisaje con. El paisaje, para que sea ese todo que yo siento, que yo capto, que yo veo, etcétera, etcétera, no se da en Occidente hasta más o menos mediados del siglo XVIII. A partir de ese momento, el paisaje cobra su protagonismo. Y esto está muy vinculado con dos categorías estéticas que iremos viendo en su momento, que es lo pintoresco y lo sublime. Estas dos categorías van a significar una ruptura radical con el tema del paisaje, de cómo y por qué se representaba desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. Y eso tiene todo que ver con la construcción de la subjetividad del sujeto.
una batalla o un tema mitológico o un tema religioso, etcétera, etcétera. Luego un segundo plano, que es un plano de transición, y finalmente un tercer y último plano en el cual sí hay naturaleza. Pero lo que importa en esa obra es lo que nos narra. La naturaleza es como un telón de fondo en un teatro. Esa es la función, aunque el cuadro se llame paisaje. Esa es la función que tiene la naturaleza hasta prácticamente el siglo XVIII. Veremos que a partir de entonces, y en primer lugar en Inglaterra, y por una serie de causas que iremos viendo, cambia completamente y se le da un protagonismo absoluto al paisaje. Y también veremos cómo la forma de representar la naturaleza ya no es un telón de fondo, sino que se convierte en protagonista, pero con unas características muy concretas que veremos. Ahora, para ganar tiempo, voy a empezar a poner una serie de imágenes que corresponden al siglo XV, XVI y XVII, que en algunos casos se llama paisaje tal, paisaje cual, en otros no, pero que todas tienen en común que vemos naturaleza, pero no paisaje. Y lo que vamos a ver es que la naturaleza, aunque se llame paisaje con, la naturaleza es el entorno, la excusa para representar una acción humana. Vamos a empezar, adelante, sí, con el Renacimiento. Aquí lo tienen. Aquí arriba tendría que salir el título. Ahí está, gracias. Y un poquito de foco, ¿sería posible? Las claves para entender el Renacimiento son básicamente, hay una reivindicación del ser humano frente al medievo, que era sobre todo culturalmente hablando, una representación de lo divino, de lo escolástico, etcétera, etcétera. En el Renacimiento el ser humano ocupa una centralidad. En segundo lugar, hay una estetización de lo religioso. Si ustedes se fijan, tanto el ángel que anuncia a María que va a ser Madre de Dios, como la propia María o Virgen María, están representados bellamente. ¿Puede acercar que se vean las caras? Ahí, muy bien. Fíjense. Aquí empieza la perspectiva. Ponga la general. Es que claro, si tuviera un mouse sería más rápido todo. Bueno. Aquí tenemos un espacio. Les recuerdo que la Anunciación, tal como cuentan en las Escrituras, estaba la Virgen con un devocionario y de repente se le aparece el ángel, se pega un susto de muerte y cuando se da cuenta quién es y lo que le dice, adopta una posición de humildad y de aquiescencia con respecto al mensaje divino que le está explicando el ángel. Fíjense que aquí tenemos una arquitectura que nos recuerda la antigüedad grecorromana. Hay que comentar también que en esta época se crea la escuela neoplatónica de Carreggi, en la cual están Marcello Ficino, Lomazzo, etcétera, toda una serie de filósofos, podríamos decir, que lo que hacen es una reinterpretación
del legado de Platón, sobre todo de Platón, ¿no? Yo quería leer muy rápidamente, porque creo que merece la pena. A ver. Igual no hace falta. Gracias. Angelo Poliziano, que fue uno de los filósofos que integraban la escuela neoplatónica, escribió un ensayo que se llamaba Lamia o la bruja. Simplemente les leo muy rápidamente para que vean la importancia que se le da al ser humano en el Renacimiento. Dice, el hombre, el universal, es con mucho el más inteligente de los animales. Dios Supremo ha impreso y sellado en él una razón universal, quédense con este término, que le permite observarlo todo y sacar conclusiones y previsiones. Merced a esta inteligencia puede distinguir las especies de las cosas y dar significado a nombres y palabras. Fíjense que aquí está hablando de ciencia, aquí está hablando de razón, aquí está hablando de un ser privilegiado que rompe con la cosmovisión medieval con respecto al ser humano y le está dando una autonomía absoluta. Y además una autonomía basada precisamente en esa razón universal. Y el lenguaje permite dar cuenta, sentido y razón de la realidad. Y el lenguaje de la pintura hecha a través de la perspectiva nos permite verdaderamente representar proporcionalmente y a escala lo real. Otra cita que me parece interesante. ¿Qué es, pues, la belleza de un cuerpo? Un acto, un impulso y una gracia que se refleja en él bajo la influencia de su idea. Esto es Platón. Las ideas, ese ente que está por ahí volando, por decirlo de alguna forma, es lo que permite que las cosas sean. Y la belleza, en realidad, la verdadera belleza, la belleza con mayúsculas, es la idea. Nosotros, como seres humanos, como tenemos razón universal y tenemos un lenguaje, podemos representar esa belleza. Pero siempre será una copia de la belleza ideal. Porque por definición, Platón otra vez, la verdadera belleza es idea. ¿Qué es, pues, la belleza de un cuerpo? Sigo leyendo. Un fulgor tal no desciende a la materia sin que ésta se haya preparado convenientemente. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir ni más ni menos que para poder representar belleza, primero tengo que conocer muy bien la geometría. En segundo lugar, tengo que saber aplicar unas proporciones al cuerpo humano, de forma que si yo hago un brazo, el otro brazo tiene que tener la misma proporción, lo mismo las piernas. Si yo pongo un personaje en el primer plano, obviamente será más alto y más grande que uno que esté en el segundo o en el tercer plano. Y hablo de personas, que es lo que importa representar. Pero lo mismo se puede aplicar a objetos. Ahora sí.
Fíjense, en el primer plano tenemos a la Virgen y el Arcángel, que es el motivo de la representación. Esa es la historia que nos cuenta. Ambos están debajo o enmarcados por una arquitectura que nos recuerda la arquitectura grecorromana. Aquí vemos un espacio, aquí vemos otro espacio, profundidad, y aquí vemos otro espacio. Aquí lo que vemos es la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Narrativamente, esta expulsión significa que tiene que venir Cristo a través del vientre materno de la Virgen a la tierra para redimir los pecados de la humanidad. Eso es lo que cuentan. Fíjense que aquí la representación de la naturaleza es simplemente un telón de fondo, que sirve, valga la redundancia, para dotar de profundidad a esta obra. Aquí tienen el rayo del Espíritu Santo, que hablando claramente, somos todos mayores, es el semen que fecunda a la Virgen María. Fíjense en los colores. Estos colores no se habían visto nunca en la pintura occidental. Esta belleza, aquí hay estrellas, lo que pasa es que no se ven muy bien. Y antes hemos visto las caras de los vestidos, por ejemplo, con estas volantinas, digamos, de tejido de oro, hilo de oro. Esa belleza, fíjense, ahí se ve. Sí, hago un barrido. Fíjense que hay una voluntad de representar bellamente los cuerpos, en este caso los rostros. Fíjense que ya los cuerpos adquieren una volumetría, eso no se había visto tampoco. Aquí tiene un pajarito. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ahí está. Este es un cuadro muy conocido. Fíjense que les voy a ir poniendo obras maestras de cada siglo. Esta es la segunda y última del Renacimiento. Esto es puramente pagano, puramente pagano. Aquí también nos narran una historia, y una historia muy curiosa, que tiene muchas ramificaciones que yo solamente voy a apuntar. Se lee de derecha a izquierda, es una convención. Aquí tenemos a Céfiro, el viento, el aire de pasión, que desea a Cleo. Al final llegan a un pacto, se casan y se transforma en Flora. Venus, la diosa del amor, preside este jardín, esta naturaleza, en la cual, y a su derecha, y parece que nos lo está indicando, tenemos la danza de la vida, las tres gracias. Las tres gracias se ha representado en la cultura occidental, en escultura, en pintura, etcétera, etcétera. Y ahora entraré con las tres gracias, que para mi gusto es la parte más interesante. Y finalmente Mercurio, que está abriendo la tupida árbol para Mercurio en la mitología griega es el que pone en contacto a los humanos y los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses a veces hablan un lenguaje o tienen una serie de deseos o designios que los humanos no entienden, y al revés,
los humanos tienen una serie de deseos, de signos o lenguaje que no entienden los dioses. Entonces, Mercurio es una especie de diplomático mensajero que pone en relación lo divino con lo humano, lo terrenal con lo celestial, y establece un puente de comunicación entre esos dos, vamos a decir, reinos. Tenemos a Cupido, que está apuntando su flecha precisamente a una de las tres gracias. ¿Quiénes son estas gracias? Vamos a acercarnos a ellas. Fíjense qué mantos. Ahí está. Tenemos a voluptas, tenemos a cástitas y tenemos a pulcritudo. Pulcritudo, que quiere decir pulcritud, se refiere en este contexto a una persona que sabe hacer las cosas con tino, una persona templada, una persona racional, una persona que está muy centrada en sí misma. Cástitas es, o podríamos decir, la vergüenza desde el punto, vergüenza hasta cierto punto, no lo tomemos radical. Más que vergüenza podríamos emplear pudor, ese sería el término más exacto. Y voluptas, pelo suelto, sonriente, etcétera, etcétera, pues es Eros. La danza de la vida es dar, recibir y devolver. Si alguien da, alguien recibe, pero no devuelve, ¿qué pasa? Se rompe la cadena, porque se crea poder. Yo tengo algo que me han dado, pero que no te voy a dar a ti. Por lo tanto, te hago dependiente de mí. Es muy interesante, desde el punto de vista social e incluso político, la simbología de la danza de las tres gracias. Aunque cada una representen, vamos a decir, un carácter, podríamos decir un tipo de carácter moral, la alegoría general de la danza, que se llama así, de la vida, cuando se interrumpe porque alguien no devuelve o se queda aquello que le han dado, se interrumpe la vida, porque se crea una pirámide de poder. Y lo que están diciendo, fíjense que están unidas. Cuando se desunen es porque se ha roto esa cadena. Y esa cadena es la vida, literalmente. Ponga la general. Un poquito más ampliada. Cupido, que está arriba, bueno, está apuntando con la flecha justo a cástitas, coloquialmente para que se deje de pudor y entre en la danza. Fíjense que ella no está tocándose en esta especie de triángulo, pero en cuanto reciba la flecha de Cupido se integrará en esa danza. Y finalmente, aquí hay toda, yo de botánica no tengo ni idea. Lo que sí sé es que, por ejemplo, aquí hay laureles, naranjos, etcétera. Fíjense qué belleza de representación, exacto. Cada planta tiene una simbología que no conozco. Cada flor tiene una simbología. Estas flores que hay aquí abajo tienen también su simbología. Fíjense cómo representan el cuerpo humano, bellamente. Incluso los vestidos semitransparentes que llevan es para mostrar la belleza de un cuerpo.
todas estas flores que vemos por aquí o en el suelo, etcétera, etcétera, en el piso, tienen una simbología propia que yo desconozco. Fíjense también la herencia griega y romana en la pose. Son estructuras quiásticas que se llama. Es decir, si yo tengo un pie adelantado, el otro lo tengo que tener en reposo o hacia atrás. Si yo tengo una mano levantada, la otra la tengo que tener hacia abajo. Lo mismo el cuerpo. Si tengo un cuerpo un poco el tronco con una torsión a la izquierda, entonces la cabeza o el cuello tendrá una ligera torsión hacia la derecha. Es decir, se busca el equilibrio. Es una obra que es dinámica y al mismo tiempo es estática. Tiene elementos o personas dinámicas y personas estáticas. Y finalmente la naturaleza es el telón de fondo donde tiene lugar el amor, porque en el fondo esto es el amor. Como decía Dante, lo que mueve el sol, las estrellas y los planetas es el amor. El amor hay que entenderlo también en el sentido platónico, el eros. Eros es el impulso de vida, el impulso a que las cosas sean, a que las personas se comuniquen, a que exista esta danza de la vida con esas características y sin interrupción de esa cadena. Me estoy acordando ahora, y perdón que me desvíe un momento, por si a alguien le interesa la antropología, Malinowski hizo un estudio muy interesante que se llamaba el potluck. El potluck es la ceremonia de, había, no lo sé, una serie de archipiélagos de islas en Oceanía, 4 o 5, que una vez al año una de ellas hacía una gran fiesta, invitaba al resto y, digamos, consumían todo lo que había ido atesorando durante ese año. Una fiesta que duraba semanas en plural, ¿no? Y al año siguiente le tocaba a la siguiente isla ir atesorando cosas, en fin, comida, etcétera, etcétera, y montar la fiesta. Y así van haciendo el circuito. De forma que se socializan y nadie tiene más que el otro, porque llega cuando te toca, tú montas la fiesta, das todo lo que tienes y hay el código, el compromiso de que al año siguiente la siguiente isla hará lo mismo y así una sucesión. Fíjense que está formando como un círculo, como una figura perfecta. Nos vamos al siglo XVI, siguiente carpeta. Bueno, faltaba esta, es Leonardo da Vinci, otra obra maestra, La Virgen de las Rocas. Vamos a centrarnos en las figuras. Fíjense que la composición es un triángulo, es típico de esta época. Amplíe la cara del arcángel Uriel. Mire, puede ser chico, puede ser chica, pero es bello. Es absolutamente bello. Una edad indefinida, joven, pero indefinida. Fíjense la mano de la Virgen. Ahora ponga toda. Ahí está. Fíjense este juego. Este es Juan, el futuro evangelista. Este es el niño Jesús y este es Uriel.
Cuentan que en la huida a Egipto la Virgen encuentra a Juan refugiado en una gruta y entonces lo adopta. Por eso tiene la capa y el brazo por encima de sus hombros. Vamos a centrarnos en la cara de la Virgen. Ahí está. Según los cánones occidentales, es bella. Y además, fíjense que denota una tranquilidad de espíritu, denota amor hacia la protección de Juan, denota también que tiene una tranquilidad, una estabilidad propia. Vamos a ponerla general. Aquí, una vez más, la naturaleza es un telón de fondo para representar una escena religiosa en este caso. Estas rocas, por lo que leí en su día, Leonardo tomó apuntes de una cueva real. Aunque esta cueva no exista en la realidad, sí existe seguramente este tipo de formaciones rocosas que, si no recuerdo mal, estaba en la parte norte de Italia, en los Apeninos. Fíjense la luz, cómo dota de profundidad. Esto es el famoso sfumato. El esfumato es el que se va delicuesciendo la forma. Y eso dota de profundidad a la obra. Por ahí entra luz, por eso no vemos, porque estamos a contraluz, digamos, el fondo. Y luego hay otro foco de luz que viene justo de aquí, en diagonal, hacia los personajes. Pero este foco de luz está fuera de la obra. Y fíjense, esto que podría ser tenebroso, por decirlo así, como es una pintura de motivo narrativamente religioso, no nos digamos, nos da miedo, no. Muy bien. Ahora sí, nos vamos al siglo XVI. Patinir. Aquí tenemos otra obra maestra, el paso de la laguna Estigia. Esto, perdón, es una mezcla de mitología griega y cristianismo, y se lo voy a explicar. Justo en el centro de la composición vemos a Caronte, aquí está, enfóquelo por favor. Si trazamos una perpendicular imaginaria, ahí, muy bien, una perpendicular imaginaria, justo, no tanto, un poquito más para atrás, por favor, ahí. Decía que se divide en dos partes simétricamente iguales. ¿Qué nos dice la mitología de Caronte? Pues la mitología nos dice que Caronte es el barquero, un anciano, que lleva las almas que está a su pie. Había que dar una moneda. Amplíe un poquito nada más. Así. Esto es el alma. Ojo con la semántica. En griego, alma se llama psique. Y de ahí vendrá psicología. Pero no es el alma cristiana. Cuidado. Podríamos traducir, en lugar de alma, para no crear confusión,
Aquí sí que es el alma cristiana, pero no en la mitología griega. Psique es lo que hay vida en una persona, vida física y vida psíquica. Cuando, por ejemplo, en la Ilíada, cuando hay un combate y matan a alguien, a un espartano o a un ateniense, el alma se le escapa por la boca. No es el alma en el sentido cristiano, es la vida. Es la vida física y la vida cognitiva, podríamos decir. Caronte, un anciano, porque toda su vida se ha dedicado solo a esto, a transportar las almas, que es lo que ven allá abajo, pequeñito amarillo, o ocre podríamos decir, lo que hace es llevar esas almas o bien al paraíso o bien al infierno. Y aquí es cuando entra lo cristiano. Hay una mezcla entre la mitología griega y el cristianismo. Estamos en el siglo XVI. No, póngala general, alto. Vale. Si ustedes se fijan, aquí hay una simetría y en parte aquí hay otra. Esto sería la parte celestial y esto desde el punto de vista del cristianismo, y esto sería la parte del infierno. Depende de cómo se haya portado en vida el portador de la psique, Caronte lo llevará o al infierno o al paraíso. Ponga la general. Vale. Si ustedes se fijan, qué detalles más curiosos, la entrada al paraíso tiene su dificultad, mientras que la entrada al infierno es una entrada libre. Traducción. Es más difícil ser bueno que ser malo, por decirlo así. Ser bueno, ser consecuente con la religión cristiana implica una serie de sacrificios, implica cumplir los mandamientos, etcétera, etcétera. Mientras que no hacer eso es como más fácil y más gratificante en vida, pero una vez que uno se muere, tiene la condena. Entonces aquí, ahora sí puede ampliar. Esta zona de aquí está el cancerbero, que se llama, que es el monstruo de 3 cabezas, alter ego del demonio, y aquí tienen, pues, aquí hay una cierta inspiración en el Bosco, las pinturas del Bosco. Aquí tienen las torturas a que son sometidos. Aquí tienen también otros elementos. Este está empalado, típico de la Edad Media. La destrucción de las ciudades, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos el lugar del sufrimiento. Mientras que en la orilla opuesta tenemos el paraíso. Y esta es la ciudad celestial. Acuérdense, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Gracias. Aquí tienen un lugar prístino. Aquí es interesante el tratamiento de la naturaleza. Obviamente que es una naturaleza idealizada, es una naturaleza que en realidad no existe, porque ninguna de esas plantas o árboles son así en la realidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza en este caso es el telón, el lugar donde tiene lugar, valga la redundancia, la narrativa, que es lo que interesa. Pero fíjense la maestría a la hora de representar los volúmenes, la cromática, es muy interesante en esta obra,
Por ejemplo, el verde y el azul son dominantes, pero los tonos son variadísimos. ¿Ve? La entrada tiene su dificultad. Aquí se puede chocar, etcétera, etcétera. Mientras que la entrada en el otro lado es directa, no hay problema. Un poco más. Bueno. ¿Ve? Aquí no hay rocas, no hay nada, con lo cual pueda chocar la barca. Aquí entra directo, pero mire dónde va. No, es muy interesante esta obra por el tratamiento sobre todo de la naturaleza. Y vamos a la siguiente del mismo autor, Patinir, que fue quizás uno de los grandes pintores del XVI. San Jerónimo en el desierto. Arriba tienen las fechas, yo de memoria. Un poquito de foco, si es posible, si es posible. Bueno. Ahí, déjelo ahí. Fíjense, el primer plano donde tiene lugar lo narrativo, es decir, el santo. El santo, que es un eremita, es la época de los eremitas, que se iban a lugares desérticos, se alejaban de la civilización para estar en contacto con Dios, hacer penitencia, etcétera, etcétera. Fíjense el foco lumínico, hay 3 focos lumínicos clarísimos. El primero, donde se nos va la vista, es al propio santo, el otro es en la ciudad y el tercero es en la lejanía. Fíjense, esta zona queda cerrada, completamente cerrada a la vista, y aquí consigue dotar de profundidad y abrir la obra. Porque esta montaña, aquí hay una cabra, etcétera, y aquí también hay como un hueco para pasar, cierra completamente y divide en 2 partes, podríamos decir idealmente, la obra. La parte en la cual está cerrada, pero está la cultura, de la cual se ha alejado el santo, y esta otra parte que también tiene su cultura, cuidado, pero que está abierta y dota de perspectiva. Fíjense otra cuestión interesante, y es que aquí logra dar la sensación de profundidad, sobre todo a través del uso del color. Color muy oscuro y colores más claros, y la luz, evidentemente, y con eso crea planos. Aquí tenemos el primer plano, tenemos un segundo plano y luego ya finalmente un tercer y último plano. Lo de poner el arbolito este solitario aquí, con poca hoja y mucho tronco, es prácticamente una convención que se mantendrá hasta principios del siglo XVIII. Fíjense el bosque a la mano derecha, que queda cerrado, y los campos, etcétera, y las pequeñas colinas, pero que dan abertura y profundidad en la parte izquierda. Y justo el santo está en el centro del primer plano. Y si trazamos una perpendicular ideal por aquí, esto se llama simetría, se divide en 2 partes iguales espacialmente la obra. Estas imágenes las tienen en internet, las pueden bajar perfectamente. Yo las he bajado de internet. Fíjense también las sombras, la luz en la montaña del centro, que así crea, por ejemplo, está clarísimo, ¿no?
la parte más cercana y la parte más lejana, la parte más cercana y la parte más lejana. Es el uso del color y la luz, las dos cosas. Bien, siguiente, por favor, siguiente carpeta. Muy bien. Nicolas Poussin. Este es el gran pintor, le llamaban pintor filósofo francés del 17. Et in Arcadia ego, lo cual traducido del latín quiere decir yo también en Arcadia. Vamos a explicar esta obra porque es muy interesante. Estos se supone que son pastores muy idealizados, han encontrado una tumba y están leyendo la inscripción en la propia tumba. Y lo que leen en la tumba es et in Arcadia ego. Ahí está. Yo también en Arcadia. Arcadia, mitológicamente hablando, era un no lugar, porque no existía, pero en el imaginario era el lugar perfecto, el lugar en el que no hay sufrimiento de ningún tipo, ni moral, ni físico, en el que hay paz, tranquilidad, felicidad, la Arcadia. ¿Qué nos está diciendo que yo también en Arcadia? Que a pesar de haber estado en Arcadia, también me llega la muerte. Hay que decir que Poussin, Nicolas Poussin, le apellidaban el pintor filósofo porque era, sobre todo, vamos a decir, de la escuela, ¿cómo se llamaba? Ya me vendrá. Él lo que decía y lo que intenta mostrar con sus obras es que frente a la fatalidad del humano, en este caso que estamos condenados a morir, hay que saber distanciarse del sufrimiento y del dolor, estoicismo, exactamente, la eudemonía que llamaban los estoicos griegos. Estoy hablando de la época helenística. Hay que saber distanciarse, que las emociones, sobre todo las trágicas, no te impidan vivir tranquilamente y aceptar el destino. Porque si no aceptamos el destino, hay conflicto. Y si hay conflicto, hay sufrimiento. Por tanto, el estoicismo, que es muchas más cosas, cuidado, no es solo esto. Por ejemplo, la lógica como una disciplina dentro de la filosofía, la lógica formal la inventan los estoicos, curiosamente, ¿no? Y también tienen tratados de física, etcétera, etcétera. Bueno, aparte que hay varias jornadas de estoicos. Lean, si tienen tiempo, lo pueden bajar de internet, las meditaciones de Marco Aurelio. Ahí encontrarán cosas muy contemporáneas. Séneca, por ejemplo, también era estoico, etc. Entonces, lo que nos está diciendo Poussin es que por muchas Arcadias imaginarias o reales que existan, al final todos tenemos un final. Y el que está enterrado ahí ha dicho que se esculpa en su lápida que yo también he estado en Arcadia, he estado feliz, etcétera, etcétera, pero también me ha llegado la hora. El personaje femenino de la derecha es un poco como una incógnita, es como, entre muchas comillas, un fantasma que invita a esos pastores idealizados a que piensen, a que mediten sobre ese final.
y que incluso, y a pesar de que pueda existir la Arcadia, insisto, lugar en el que no hay conflicto, todo es feliz, etcétera, etcétera, todos estamos sujetos. Y además este tipo de tumba indica que es una persona de abolengo, es una persona que tiene poder, que tiene dinero, etcétera, porque si no estaría enterrado en la tierra, no tendría, digamos, esa especie de túmulo, etcétera, etcétera. Fíjense que los personajes y sobre todo la mujer parecen esculturas griegas, tienen la pose de los frisos griegos. El siglo XVII francés, y Poussin en particular, está reivindicando también el legado y la cultura representacional clásica. Y, por supuesto, la filosofía, en este caso estoica, correspondiente al helenismo griego. Fíjense también los focos de luz, como los focos de luz son varios. Esta es la general, ahí está. La luz en general está bastante difusa, es decir, es bastante tonalmente igual, excepto en este caso y en este caso. Hay como unos focos de luz muy intensos. Y luego los timbres de color, que es típico de Poussin, el rojo y el azul muy saturados. Fíjense la composición, también tenemos una composición quiástica, un brazo alargado hacia adelante y entonces la pierna hacia atrás. Aquí igual, esto hacia adelante, esto quieto. Es como si hubiese, como una fotografía, detenido un instante. Este personaje, que vuelvo a repetir, es muy interesante, es el que, digamos, hace caer en la cuenta a estas personas de cuál es realmente nuestro final. Y fíjense que están agrupados por pares. Aquí tenemos un par y aquí tenemos otro par. Y todo ello, toda esta enseñanza moral, que es de lo que se trata, clasicismo, está enmarcado en la naturaleza. La naturaleza es el lugar y el espacio donde tiene lugar la narración, que es una narración efectivamente moral, alegóricamente moral. Este personaje, esta mujer, parece que no sea mortal, que no sea humana. Ponga la siguiente, que es muy interesante. La fábula de Píramo y Tisbe. Bueno, vamos a pasar. Pasemos esta. Esta me interesaba. Paisaje tormentoso con Píramo y Tisbe. Efectivamente, el paisaje es tormentoso. Efectivamente. Pero aquí lo que interesa es, sobre todo, la narración. En el primer plano vemos una persona que está muerta y acercándose hacia ella, una persona joven, acercándose hacia ella, otra persona joven, en actitud de desgarro, en actitud de desespero. Les explico. La fábula nos cuenta lo siguiente. Píramo, que es él el que yace muerto ahí, está enamorado de Tisbe, que es la que viene corriendo desgarrada, y es un amor imposible, es un poco un Romeo y Julieta avant la lettre. Está ambientada en Babilonia. Se supone que son dos viviendas que están separadas por un muro
y que por un pequeño agujero se conocen, porque una vive en una casa y el otro en la otra casa, y los padres respectivos no quieren que se conozca, por las razones que sean. Finalmente, un día, a través de ese agujero en el muro, acuerdan entre ellos escaparse de casa por la noche cuando están durmiendo las respectivas familias y encontrarse al lado de una mora, una zarzamora, que es blanca, curiosamente, verán por qué. Total, que llega primero Tisbe y ve un león. Y se esconde al ver el león, pero se le cae el pañuelo que llevaba en el cuello. Y el león se ve que había mordido a algún otro animal y mancha de sangre el pañuelo que se le ha caído inopinadamente a Tisbe. Al cabo de un rato llega Píramo, ve el pañuelo y se cree que el león ha matado a Tisbe. Y entonces coge un puñal que llevaba y se suicida. Justo cuando ya está muerto y suicidado, llega Tisbe, lo ve muerto, se desespera, le saca el puñal y se suicida ella también. Por eso digo que es un Romeo y Julieta a Van Lalet. ¿Cuál es la enseñanza de semejante tragedia? Desde el punto de vista moral y desde el punto de vista estoico y desde el punto de vista de Nicolás Poussin. Básicamente es que el azar preside nuestras vidas y a veces ese azar es trágico. El azar ha querido que que apareciera un león. El azar ha hecho que se le cayera a Tisbe el pañuelo. El azar ha hecho que el león, me invento, mordiese a un conejo o mordiese a una oveja y manchase de sangre el pañuelo. Y el azar ha hecho que Píramo creyese que, y así sucesivamente. Un azar, en este caso, trágico. Y lo que nos está diciendo Poussin es que debemos aceptar el azar, tanto si es trágico como si es benéfico, porque si nos dejamos llevar por las pasiones, en este caso porque como ha muerto Píramo, ya lo digo bien, como ha muerto Píramo, pues yo Tisbe me suicido con el mismo puñal. Pues no, hay que saber aguantar el dolor, esperar que pase, dar otra oportunidad a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos está diciendo Poussin. ¿Por qué lo pone en un paisaje tormentoso? Pues precisamente porque esta fábula que nos está exponiendo es trágica. La tormenta anuncia algo peligroso, algo que afecta al ser humano. La tormenta es, en realidad, una alegoría del propio azar, porque la tormenta nadie puede controlarla, viene y descarga y luego se va, y nosotros ahí no podemos intervenir en lo que se decía antes, el destino. Los griegos, hablo de los griegos clásicos, también me viene ahora al hilo, tenían su panteón de dioses, sus mitos, Apolo, Zeus, etcétera, etcétera. Pero incluso por encima de esos dioses, y Apolo era el dios mayor, digamos, el pope, le tenían miedo a Tyché. Tyché es el azar. El azar, más que un dios, es una circunstancia. Tyché, para un griego, es aquello que no tiene explicación. Es aquello que sucede
y no puedo ponerlo en una cadena causal lingüística. Ha sucedido porque ha sucedido. No tiene un porqué. Y normalmente eso que sucede es trágico. Edipo, tiene el ejemplo de Edipo Rey. El azar ha querido que. Por eso la tormenta es la forma que adopta ese concepto de azar en el sentido trágico. Algo que nos afecta. Si ustedes se fijan, el rayo va directamente a la pareja de amantes, aquí. El rayo este que desciende por aquí, miren, seguimos el rayo, ¡pum! E incluso la ilumina. Aquí una serie de personajes. Otra enseñanza es, si ustedes se fijan, hay personas que van contra el viento, otras que no, que son más racionales, viene la tormenta y se van a refugiar. El ir contra el viento pues implica sus riesgos. Aquí están luchando contra el destino. Son diversas actitudes ante un mismo hecho. Unos luchan, otros huyen y otros perecen. Entonces, esto es el espectáculo de la vida. Cada uno elige su destino. A veces no nos dejan elegir demasiado, pero bueno, en el fondo, todos elegimos. Y fíjense, ahora vamos a ver lo que es la arquitectura, porque es una recreación de la arquitectura, es una mezcla de arquitectura romana y renacentista. Aquí se ve. En esta otra obra igual, aquí y aquí. Si ustedes lo ven, acérquense aquí. Eso es. Ahí está. Es decir, el ser humano ha elegido, para hacer esta arquitectura hay que tener estudios, conocer geometría, conocer la cuestión de pesos, fuerzas que pueden aguantar las paredes, es decir, cultura. Pero toda esta cultura que vemos aquí o que hemos visto en el otro lado, frente a Tichet, no tienen nada que hacer. Y ahí es donde entra el estoicismo. Hemos construido cultura con esfuerzo, con conocimiento, bla, 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 y de repente todo se va al garete. Ese de repente que se hunde todo lo que nos ha costado tanto construir, desde el punto de vista estoico, para sobrevivir necesitamos distanciarnos. Si dejamos que la tragedia nos inunde, se acabó. Descanso. Gracias. No. Y además, ahora estamos con Claudio de Lorena. Por ejemplo, Claudio de Lorena, en Claudio de Lorena se van a inspirar sobre todo en el tratamiento de la luz y el cromatismo. Por ejemplo, Turner, el gran pintor inglés, y algún otro romántico también se va a inspirar en Claudio de Lorena. Exactamente igual como en el caso de Poussin, aquí tenemos un paisaje natural, estamos en la naturaleza, pero en este caso, como hemos visto en los anteriores, esta naturaleza es, repito, el lugar donde tiene lugar la acción. Es decir, aquí lo que se pretende, en este caso concreto, es mostrar una narración religiosa. No sé si es del Nuevo o del Antiguo Testamento. El arcángel Rafael y Tobías. De la narratividad de estos dos personajes que vemos en el primer plano, recuerden que siempre
o casi siempre en el primer plano, tiene lugar lo narrativo. En este caso, recuerdo que el arcángel le dice a Tobías: coge un pez bien grande de este lago, no me acuerdo cómo se llamaba el lago, y arráncale el corazón y la hiel. Lo haces un paquetito, se lo llevas a tu papá, le frotas los ojos con eso y recuperará la visión, porque su padre era ciego o no vidente. Y efectivamente, aquí tenemos el monumental pez que ha captado del lago, le está arrancando, lo está matando y arrancando a continuación el corazón y la hiel para con ellos frotar los ojos de su papá para que recupere la vista. La narratividad es un milagro en este caso, ¿no? Fíjense, ponga la general, por favor. Ahí está. Fíjense cómo distribuye el espacio Claudio de Lorena. Primer plano, tenemos, como hemos dicho, la narratividad. Y en ese primer plano tenemos un majestuoso árbol. Este árbol, que tiene un protagonismo considerable, ejerce como un telón de teatro. Es como los telones de teatro para que nos fijemos en la profundidad. Porque en la profundidad está la maestría del maestro Lorena, es decir, en el tratamiento lumínico y cromático. Estamos en un atardecer, el sol ya no se ve, pero se ve el reflejo en las nubes, en el cielo, el rojo. Ya nos anuncia el gusto, de alguna forma, por las ruinas. Eso también tiene que ver con un prerromanticismo. Fíjense esta diagonal, que prácticamente esta parte de aquí sería el segundo plano, repito, primer plano, segundo plano y un tercer plano que realmente se pierde. Ese tercer plano ocupa 2/3 partes de la obra. Y ahí, esas 2/3 partes es donde Lorena muestra su maestría, en el tratamiento lumínico. Compositivamente, fíjense que una obra que es muy vertical, no solo por el formato, que eso es obvio, sino por estos grandes árboles, este otro, que hay aquí a la izquierda y a la derecha, una forma, digamos, de contener dinámicamente esta verticalidad es con las nubes horizontales, que a su vez dialogan con la horizontalidad. Es decir, esta zona de aquí, primer plano horizontal, con estas nubes de aquí, de alguna forma, dinámicamente anclan un poco una obra que dinámicamente tiende de una forma considerable hacia la verticalidad. Vamos a ver un poquito esta zona de aquí. Ahí está. Aquí, que no se apreciaba en la general, aquí vemos una construcción rural. Aquí parece que asoma también unas construcciones. Aquí también hay algunas construcciones. Un puente, exactamente. Aquí un camino, allí otra construcción. Esto creo que puede ser también una construcción. Como gradadamente nos va alejando
hacia el tercer y último plano. Pero fíjense que, curiosamente, Lorena transmite un mensaje religioso en un entorno que para sus contemporáneos era común. El puente, aquí la casa, otras casas que hay por ahí distribuidas que no se ven. Es decir, algo que corresponde me invento, al Antiguo Testamento y por lo tanto a siglos pasados, él lo contemporaneiza, si se puede decir así, en su época. Estas construcciones corresponden al siglo XVII y aquí tenemos el mensaje religioso. Es la fe. Tobías tiene fe en lo que le dice el arcángel y porque tiene fe sucede el milagro. Lo interesante, ponga un poquito más lejano, repito, es el tratamiento lumínico. Esta zona de poniente, aquí todavía está el azul del cielo. Fíjense la luz cómo penetra a través de las hojas a contraluz. Y claro, visualmente es imposible no ver al ángel y a Tobías. ¿Por qué? Porque los ocres, amarillos, marrones y verdes, que son los protagonistas cromáticamente en la obra, resaltan muchísimo los timbres de azul saturado o esta especie de rojo anaranjado, también bastante saturado. Pongamos la siguiente. Y ahora vemos un paisaje urbano. Aquí lo tienen. El embarco de Santa Paula Romana. También es un mensaje religioso. Santa Paula Romana, si recuerdo bien, que está aquí, abajo. Ahí está. Va a embarcarse para reunirse con otro santo, que no me acuerdo quién era, para hacer pregonar la fe en Cristo. Y para ello tiene que abandonar a sus hijos, porque le han encomendado que vaya a pregonar la fe en Cristo junto con otros que no me acuerdo quién era. Aquí está. Esta es la protagonista. Y tiene que dejar a sus hijos. Y fíjense que los barcos son barcos del siglo XVII, no de lo que nos cuentan las escrituras sobre lo que tuvo que hacer la Paula esta. Fíjense los personajes, que cada uno está haciendo algo. Es muy curioso. Aquí vemos estos que están estibando la carga, este que está amarrando el bote, a ver, este, ¿no? Este. Ahí está. Vamos hacia esa zona de ahí. Si ustedes, aquí vemos un grupo. Aquí están contemplando cómo se va a embarcar, el semblante serio por el momento, por lo que implica como madre tener que dejar a sus hijos, pero por encima de ello está la fe, está el deber. Aquí tenemos los hijos, los personajes, cada uno va a su trabajo. Aquí vemos otro. Y si se fijan, ponga el general, por favor. Si ustedes se fijan, esto es la pura perspectiva renacentista. Si trazamos aquí diagonal, por aquí diagonal, aquí más o menos está el punto. Porque por aquí vendría
Más o menos en esta zona, es un poquito más abajo, es el centro de la composición de toda la obra. Y cómo gradadamente, a medida que nos vamos alejando, pues los personajes proporcionalmente van disminuyendo en su volumen y en su altura. Es un paisaje marino, urbano al mismo tiempo, totalmente idealizado, porque este puerto no existe ni ha existido nunca. Aquí tienen otro que va a parar también al mismo punto de fuga. Una arquitectura que nos recuerda la arquitectura monumental grecorromana. Esto y esto de aquí enmarca el punto de fuga donde está el sol. Y aunque no es muy buena la foto, si fuera mejor veríamos cómo hace una gradación de las tonalidades desde un amarillo bastante intenso, como poco a poco va pasando hasta el azul, como la parte baja de estas nubes también reflejan esa puesta de sol, puesta o amanecer, no lo sabemos, igual que los edificios en la parte más externa están recibiendo esos rayos de sol y obviamente en el agua, en el embarcadero. Vuelva a ponga por favor otra vez esta parte de aquí para abajo. Primer plano donde tiene lugar la acción. Aquí lo vemos. Alto. ¿Ven la diferencia de escala? Está todo calculado, perfectamente calculado. Hay una proporcionalidad absoluta entre, por ejemplo, este personaje, al cual evidentemente se nos va la vista por esta saturación del azul, igual que aquel de allí, aquella de allí. Hay una proporcionalidad entre este y, por ejemplo, estos dos que están aquí, en función de la distancia. Y eso lo ha conseguido gracias a la perspectiva, a la construcción geométrica de la perspectiva, que, insisto, más o menos quedaba por aquí. De forma que todo va a parar ahí y a partir de ahí voy construyendo esas proporcionalidades. Lo mismo los barcos, las barcas, etcétera. Obviamente estas barcas que están en el primer plano son más grandes que esta que está más hacia atrás. Ponga otra de la general. Fíjense que bien maneja las sombras en función de la luz. Y ya digo, esta no es muy buena, son todas bajadas de internet, pero sí nos puede dar una idea. Aquí estamos viendo cómo se filtra contraluz la luz entre las hojas. Pues no le podría decir, pero suelen ser grandes, ¿eh? Claudio Lorena usaba un formato bastante grande. Y la siguiente. Ah, sí, ponga la siguiente y yo tengo que irme, perdonen, pero ponga la siguiente. Esta. Puesta de sol en un puerto hacia 1600 CA, quiere decir circa en latín, que quiere decir hacia. Es una convención internacional. Cuando no se sabe la fecha exacta, se puede poner hacia en español o CA o circa, que significa hacia, alrededor de. Pero eso es internacional, es latín, pero es internacional. Aquí lo mismo. Lo que pasa que en lugar de ser un formato vertical, es un formato apaisado. Y aquí sí vemos el sol.
un amarillo saturado. Lo mismo en el primer plano. En este caso no hay una narratividad, digamos, alegórica, religiosa o mitológica. Es simplemente una vista, por decirlo así. Tenemos aquí, igual, si ustedes se fijan, va a parar al Sol. El Sol es el punto de fuga que ordena toda la composición. Si vamos trazando diagonales, todo va a coincidir al Sol. El Sol es el punto central. Aquí tenemos unas arquitecturas inventadas, pero que nos recuerdan el legado greco-latino, sobre todo latino-romano. Aquí vemos unos personajes, unos, digamos, de mayor riqueza por la vestimenta. Pongamos esta parte de aquí. Aquí está. También están todos en movimiento, haciendo algo, para entendernos. Fíjense, por ejemplo, estos personajes del Sol, como esta parte que está de espaldas al Sol queda en penumbra, pero como les da por la parte de la espalda y es blanca la camisa que llevan, resalta. Lo mismo en los hombros de este o este de aquí. Estos parece que se están peleando, por cierto. Fíjense que aquí Claudio de Lorena, como buen clasicista, equilibra muy bien lo que es la quietud y el movimiento. Los personajes se mueven, todos hacen algo, igual que en la obra anterior. Sin embargo, la totalidad, el conjunto es sereno. Hay quietud, hay una cierta placidez. Unos van, otros vienen, unos hablan, otros se pelean, estos también hablan, este parece un militar, etc. Les tengo que dejar. Hoy, otro día. Gracias. Bueno, lo que yo voy a hacer es simplemente tratar de dar un poquito finalización a lo que Javier está tratando, principalmente definiendo lo que ya dijo antes, qué es naturaleza, qué es paisaje, y también retrocediendo un poquito más en el tiempo, porque Javier empezó desde el Renacimiento. Entonces, comentar qué es lo que se hacía antes y hasta qué punto se le podía denominar paisaje, porque por ejemplo cuando nosotros trabajamos en catalogación, cuando vemos una obra que tiene una gran cantidad de elementos naturales, automáticamente decimos paisaje de tal otra cosa, como en la mayoría de los libros se nota, ¿no? Pero como Javier les mencionó anteriormente, el paisaje en realidad está apareciendo para mediados del siglo XVIII, el paisaje propiamente dicho, y antes de eso lo que podemos nosotros denominar es pintura de naturaleza, ¿sí?, principalmente. Entonces, esto, por ejemplo, para nosotros es muy
Era religiosa, era el tema de la santa que estaba embarcándose y lo demás era simplemente complemento para este tema religioso. Como mencionó anteriormente Javier, en esta época los temas más importantes eran el religioso, que es el que se impone, el histórico, porque habían grupos de pintura, habían niveles, y el nivel máximo, el más importante, era considerado principalmente lo que es el tema religioso, la historia, el tema histórico, el mitológico principalmente. Lo que eran bodegones, lo que eran marinas, representaciones de ese tipo, eran consideradas en un segundo nivel, no eran pinturas de gran estilo, de gran género, como se los denominaba. Entonces lo usual era este tipo de representaciones de temas religiosos, mitológicos, etcétera, y todo lo que está alrededor, simplemente representación de naturaleza. Pero aquí para mí viene algo bien interesante, es que esa naturaleza antiguamente era real o era una naturaleza idealizada. No sé si alguien me puede ayudar con él. Pasando al siguiente, por favor. Exacto, esto es lo que me interesa. Estas imágenes, si ustedes se fijan, son anteriores a las que Javier nos mostró. Él nos estaba presentando imágenes desde el Renacimiento en adelante. Nosotros aquí podemos ver ya imágenes del gótico flamenco, por ejemplo, ¿sí? Y estamos observando que en esta época, si ustedes ven imágenes del románico, en el románico prácticamente no se representa naturaleza, si se representará serán flores aisladas o elementos muy abstractos, simplemente decorativos. En este caso, cuando ya vamos hacia el gótico y el gótico flamenco en especial, nosotros sí podemos ver ya una mayor representación de naturaleza, pero no una naturaleza como se llama la famosa naturatans, es decir, una naturaleza real, una naturaleza que está resumiendo en un pedazo toda la naturaleza global. Lo que aquí nosotros vemos son temas más bien simplemente que hacen la idea de naturaleza, aunque no sea real, porque aquí son puntos de color rojo, a veces serán hasta flores, pero muchas son flores que ni siquiera existen. Entonces, en esta época son las primeras representaciones de naturaleza, pero aquí vamos a encontrar tres términos que a veces en los textos ustedes los pueden encontrar, lo que es el famoso locus amoenus. El locus amoenus significa el lugar agradable, ¿sí? Acá tenemos también loci horribili, como se nota es el lugar horroroso, el lugar de espanto, ¿no es cierto? Y el hortus conclusus, que ese también se utiliza mucho iconográficamente hablando, es el huerto cerrado, huerto concluso. Entonces aquí me interesa hacer una evocación, hacer una pequeña idea de cómo vivían las personas en el medioevo, cuál era la realidad de la gente que vivía en esa época. La mayoría prácticamente no salía de su ciudad natal. Los poblados pequeños o los lugares donde ellos habitaban eran el único lugar seguro, entre comillas, ¿sí? Eso incluso viene desde la época greco-latina, es decir, desde Grecia y Roma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque generalmente no es que la gente viajaba por turismo, viajaba por necesidades, solo viajaban comerciantes, militares, gente que necesitaba movilizarse y todos los demás se quedaban dentro de su población. Eso implicaba que si se iban un poquito más lejos de lo que ellos habían conocido, era un lugar desconocido, un lugar tenebroso, un lugar lleno incluso de monstruos. Por eso es que en la Edad Media hay los famosos bestiarios, estos libros que hablan de todos los monstruos fantásticos y cosas por el estilo, porque la gente pensaba eso, pensaba que si salían de su realidad, de lo conocido, lo que se iban a encontrar eran monstruos, animales de 7 cabezas o los unicornios que ni siquiera existen, ustedes saben, ellos se lo imaginaban que existía como tal. Luego ya toman otro simbolismo, pero esa era la mentalidad de la época. Entonces, el lugar seguro era el lugar agradable y mucho más el huerto concluso, el huerto cerrado, el lugar protegido. Las ciudades, recuerden ustedes que eran amuralladas y al ser ciudades amuralladas era un lugar seguro. Pero cuando salían se encontraban con el lugar horrible, con el loci horribili, el lugar donde eran atacados por monstruos, por dragones, por animales fantásticos. Ahora, este simbolismo se utilizó mucho en la iconografía católica, principalmente, por ejemplo, a la Virgen era muy usual ponerle en el huerto cerrado. La famosa Inmaculada está justamente en este jardín agradable. Esta idea de este jardín agradable no viene solo del medioevo,
los romanos, los griegos, ya utilizaban el lugar agradable. Las casas romanas generalmente tenían internamente jardines en donde ponían especies vegetales que tenían olores agradables, que tenían, incluso muchas eran plantas medicinales, eran elementos que hacían mucho más placentero el sitio, el lugar, aparte de las cascadas de agua, el sonido, todo eso era muy usual. Entonces ese era el lugar agradable que se retoma en esta época y que se representa. Luego, poco a poco, esas plantas comienzan a tener significado. Sí, por ejemplo, si ponen ustedes las frutillas, tiene relación con la Trinidad y cosas por el estilo. Todo va tomando significado. Y todo lo que ustedes ven, insisto, la mayoría no son elementos reales. Son elementos que tal vez hacen alusión a tal planta y que tiene un significado iconográfico, muchas veces relacionado con el personaje que está presente. No sé si hasta ahí está claro, si tienen algún. Aquí son bienvenidos los comentarios, las opiniones, todo tipo, o preguntas, ¿no? Puedes pasarle, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí ya dimos un salto, ¿sí?, hacia lo que Javier nos estaba mostrando anteriormente. Por ejemplo, aquí ya podemos observar, igual todavía en el gótico flamenco un poco más avanzado, ya la diferencia entre estas obras con lo que son las pinturas holandesas, que también representan estas imágenes, y con lo que posteriormente ya será imágenes de Poussin, y que ya nos van dando un pie posterior hacia lo que será luego el neoclásico. Pero ¿qué tienen todas estas pinturas en común? ¿Qué creen ustedes que tengan en común en lo que se refiere a la representación de la naturaleza? No tienen nada en común. Exacto, gracias Nancy. Que todas las naturalezas que aquí vemos son inventadas, no son reales, ¿sí? Y esto es súper interesante porque uno diría, pero ¿y la de acá también es inventada? Recuerden aquí algo interesantísimo, que eso nos va a dar un pie a lo que vamos a ver después ya en lo que es el propio paisaje. ¿Qué diferencia? Uno dice un paisaje neoclásico y un paisaje románico. ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿Se parecen? ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí está la clave, porque por ejemplo, este es un paisaje inventado, está muy claro, ¿no es cierto? Se ven grutas, se ve naturaleza que ni siquiera es real. En el caso de allá, ya es un paisaje más real. Es más, ahí tal vez incluso ya está captado ciertos elementos del natural, porque los holandeses son prácticamente los primeros que se comenzaron a fijar en realidad en la diferencia cromática de las nubes, en el ambiente, la humedad. Los holandeses y lo que sería el gótico, no el gótico, sino, sí, el gótico flamenco, está tomando lo que es la perspectiva aérea, que ya les había mencionado Javier, en donde hay degradaciones tonales, en donde se pone ahí una neblina de fondo y se trata de dar mediante el color profundidad. Todo eso ya lo están haciendo. Entonces, la pintura holandesa se acerca más a eso, pero no es un paisaje porque lo que interesa es la escena que está representando, ¿no es cierto? Es otra finalidad. Y esta es la que más me interesa. ¿Por qué razón? Porque este paisaje va mucho hacia lo que es el academicismo, hacia lo que es el clasicismo. ¿Y qué dice el clasicismo? Que para hacer un paisaje, ese paisaje tiene que ser estudiado, matemático, tiene que ser ordenado, ¿sí? Todos los elementos. ¿Se acuerdan que Javier les decía de que había ciertas formas que se utilizaron como cánones en las pinturas? Un primer plano con la escena principal, un segundo plano que está detrás, tal vez hasta cerrando el telón, en este caso ya no se aplica tanto así, y un a lo lejos, un tercer plano, ¿no es cierto? En este caso no está 100% de esa manera, pero aquí sí viene lo interesante, que todo esto está fríamente calculado. Muchas veces para hacer este tipo de pinturas que luego irá hacia lo que es el neoclásico, suele tener muchos bocetos, muchos estudios preparatorios, muchas cosas de ese tipo, a diferencia de lo que ya va a ser el paisaje romanticista, por ejemplo, que el paisaje romanticista es sentimiento, ¿sí? Les doy un ejemplo clarísimo, y eso simplemente lo estoy adelantando un poco a lo que va a decir Javier. Los neoclásicos decían, para que un paisaje sea bello, tiene que ser fríamente calculado, matemáticamente organizado, matemáticamente todo colocado. Los romanticistas, para que un paisaje sea bello, es una bofetada. ¿A qué me refiero? Yo veo un paisaje y de una digo, oh, qué hermoso, mi corazón se estrujó, yo sentí, yo vi la belleza visualmente. Gana el sentimiento antes que la razón.
Y esa es la gran diferencia entre lo que sería inicialmente un paisaje neoclásico a un paisaje romanticista. No sé si ahí tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Bueno, pásenme la siguiente, que creo que ya no tengo más ahí. Bueno, aquí está un poco relacionado con lo que es también de dónde vienen las representaciones de la naturaleza, porque eso también es interesante y esa es la gran diferencia entre lo que es la natura naturata y la natura naturans. ¿Qué significa eso? La una es la naturaleza botánica, real, vegetal, y la otra es esta representación simplemente de la naturaleza abstracta, esta representación que estoy haciendo por necesidad de hacer un fondo o de dar la idea de que hay naturaleza. Entonces, en esta época van a crearse también libros en donde se está resumiendo vegetación, que va a ser los fondos que vemos en los cuadros, pero ojo, no real. Muchas de estas incluso eran vegetación inventada. ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera salía de su ciudad, ni conocía las plantas y se inventaban muchas de esas. Luego, cuando viene el Renacimiento, cuando luego ya también vienen ya épocas posteriores, ustedes saben perfectamente que el interés a la naturaleza se volvió tan fuerte que comenzaron a haber exposiciones, expediciones botánicas, se hicieron ya copias de flora, fauna, etcétera, etcétera. Pero eso fue a lo largo del tiempo. En origen lo único que nos servía eran los diferentes textos que llegaban y lo que se iba copiando, lo que se iba aludiendo. Entonces, de este tipo de libros llegaban, pasa por favor un poquito, una más creo yo. Sí, y miren, por ejemplo, este de aquí, del tema religioso, era muy usual que llegan a los diferentes lugares este tipo de libros que se copiaban. Ustedes saben que en la época virreinal, en Europa el barroco, etcétera, etcétera, todo era mediante la copia y la imitación. Entonces llevaban este libro de estampas, este libro de textos, y estos eran los que se reproducían, y la vegetación muchas veces era completamente abstracta, no eran especies reales. Y ahí está lo que se había mencionado, ¿no? El tema de lo religioso, lo que sería la pintura profana mitológica y este tipo de géneros que ya venían de vistas, que había las representaciones de países que se mencionaban y que muchas veces eran vistas urbanas que también se traían, ¿no? Mucho de esto se traía todo se traía desde Europa prácticamente los modelos. Y me pasa la unita más para ver si tengo una más. Y acá lo que habíamos comentado, los animales. Si ustedes se fijan, son animales fantásticos, no son animales reales. Estas pinturas de aquí, por ejemplo, son barrocas, es lo que tenemos aquí en la iglesia de San Francisco, en la parte del nártex, exactamente. Y que si ustedes observan, tanto la vegetación, a excepción de la manzana, como los animales son completamente fantásticos. ¿Por qué? Porque no hay todavía esta conciencia que ya viene para mediados del 18 y que va a salir con lo que es el prerromanticismo inglés, ¿sí? Y luego ya con el propio romanticismo posteriormente. Entonces, bueno, yo solamente quería un poquito dar esta pequeña visión, esta pequeña evolución, para cerrar un poco lo que Javier está tratando ya de manera mucho más amplia y posterior, porque yo traté de tomar lo anterior. No sé si tienen ahí alguna pregunta, algún comentario para ya ir cerrando la sesión el día de hoy. ¿No? Ya. Quiero hacerles, ya finalizando, contarles algo sobre el curso. Como hubo mucha acogida, se decidió que el curso va a ser grabado y lo van a transmitir, es decir, van a poder encontrar las clases tanto en YouTube como en la página web de la Casa de la Cultura. Entonces, por eso también mil disculpas, al comenzar la clase hubo mucho sonido, mucho ruido, es porque los compañeros de comunicación nos estaban ayudando, y bueno, también la Cinemateca y otros departamentos nos están ayudando en las grabaciones, y por eso hasta que todo se cuadre es lo que nos demoramos un poco. Pero ya desde la próxima clase espero que ya todo esté organizado y entonces nos veríamos el día miércoles a las 9 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia.